Y hoy quiero conversar con el panel con Nelson Lobo Camerati. ¿Quién es él? Es el director del libro Historia Mapuche, que en realidad el nombre es, voy a tratar de decirlo bien, mi querido Nelson. Ahí voy. Y esta es una deuda, me parece a mí, es una deuda de los colegios de no aprender obligatoriamente, pero es una opinión muy personal, el mapudungun. O sea, como lo hacen los paraguayos con su dialecto, que es el guaraní, me parece que acá podría haber sido de alguna u otra forma. Pero bueno, voy a tratar de decirlo bien, querido Nelson. Wenun Taufeyel, no, ya, a mí fue ya. Af Pubalú Mapu. ¿Viste qué cuesta? El renacer de la frontera, en el fondo, lo que quiere decir eso. Te damos la bienvenida y, bueno, bienvenido a Más Allá del Fútbol y este libro que está pronto a ser editado allá en Concepción. Que nos escuchan, ojo, en el 97.3. ¿Cómo están, Nelson? Buenas tardes. Hola, Nacho, ¿cómo estás? Hola, Dante. Hola, Claudio. Muchas gracias por la oportunidad aquí de poder difundir el libro, nuestro trabajo también. Y si me permiten, poder saludar también a las personas, Mari Pupeñi, Mari Pulamien, Mari Compuché, Tufache, Antumeo, Inchin, Zunguaín, Taín Cusau, Beulanche, Zunguán, Huinca, Zungumú. Bueno, los saludé y les dije que hoy íbamos a hablar sobre nuestro trabajo y que iba a hablar en castellano. Perfecto, Nelson, maravilloso. Oye, bueno, vamos a ir por parte, para entrar de lleno al libro. Yo decía en la introducción que me parece que es una deuda que tiene, no sé si la educación de Frentón, con esto, con esto del, a mí siempre me ha interesado este tema, siempre he tratado de leer lo más posible, pero uno siempre queda con algunos vacíos sobre la verdadera historia, y esta es una historia que marca los acontecimientos en Concepción, ¿no? Para que tú nos vayas contando de a poquito de qué se trata el libro. Sí, mira, efectivamente, como bien dices tú, hay una deuda un poco de la educación en Chile, bueno, también en Argentina, porque hay mapuches también a ambos lados de la cordillera, y que nosotros hemos tratado de rescatar a través de nuestra cuenta de Twitter, de Facebook, de nuestra página de internet, que todos los van a pillar por Historia Mapuche, y este libro puntualmente, que se llama Wenun Tuafielaf Pugulu Mapu, que quiere decir el renacer de la frontera, y que el movimiento mapuche en Concepción del año 79 hasta el 2014. Trata básicamente de la pérdida un poco de identidad fronteriza, porque los penquistas, yo soy penquista, siempre hemos sido tipos luchadores, tipos bravos, tipos de una historia, bueno, mal que venga de parte de un penquista diciendo eso, pero así por lo menos lo consignan los documentos, que hemos tenido una historia fronteriza compleja y que se fue perdiendo después de 1860 aproximadamente, y que hoy comienza a renacer otra vez, y principalmente esa identidad entre primero el español y el mapuche, y después el chileno y el mapuche. Y eso se vio reflejado en un poco en cómo Concepción se ha ido transformando nuevamente en una plataforma de conversación, de exposición de las demandas de la nación mapuche, tanto demandas educacionales, lingüísticas, políticas, que al final todos están englobados detrás de lo mismo. Y eso básicamente en general trata el análisis del libro, relato de hechos, acontecimientos desconocidos, por ejemplo el lanzamiento de la candidatura oficial de Oscar Wilcamán acá como candidato a presidente de la República, o la presentación de la bandera del Consejo de Todas las Tierras, que hoy es la Buenufoye, la conocida bandera mapuche. También la fundación del Pegundugún, el hogar mapuche, que ha tenido una influencia, de ahí salieron muchos militantes de la coordinadora Arauco Mayeco, otros como el alcalde Adolfo Millagur de Tirúa. Entonces Concepción ha sido muy importante en ese sentido, para el diálogo, para el entendimiento, y se ha perdido eso, y tampoco se ha remarcado dentro de la sociedad en general el rol que ha cumplido Concepción en los últimos años. Nelson, un gusto saludarte desde lo interesante que puede ser un libro que habla de la historia del pueblo mapuche. Te quería preguntar, en este libro hay hechos, hay acontecimientos, hay todo, por supuesto, un resumen de lo que ha pasado en una guerra que fue larguísima y más encima con todos los problemas fronterizos que tú estás nombrando. ¿Hay opinión? O sea, claramente hay una tendencia tuya de querer, aparte, opinar de los hechos que están ocurriendo, o solamente es demostrativo, digamos, en el acontecimiento en sí. Mira, hay el libro, bueno, yo soy coautor, somos el equipo que lo estamos haciendo, bueno, es básicamente la narración de hechos, pero siempre uno va opinando algunas cosas. No sé, por ejemplo, uno va comparando el lenguaje que se refiere, los mismos medios de comunicación de la época, los años 80, años 90,
respecto a una persona mapuche a cómo se refieren hoy. ¿Ya? Hoy el trato, por ejemplo, es distinto. Tú ves un respeto distinto. En esa época todavía se ocupaba la palabra indio, todavía se ocupaba la palabra, si bien aborigen tiene que ver con originario, pero tú le dices a un mapuche aborigen o indio y una ofensa a eso. Ah. Entonces hoy ha cambiado y uno lo va graficando respecto a ese tema puntual. También la sorpresa en aquellos años de las primeras recuperaciones territoriales, que también el diario El Sur, que básicamente nos investigamos su trabajo, abre y lo hace de manera bastante imparcial las comparaciones que se dan respecto del lenguaje empleado por un sector que hablaba de tomas, los otros recuperaciones territoriales. Y ahí básicamente uno va viendo cómo se gesta todo el movimiento mapuche actual, de la época, en lo que está ocurriendo hoy. Pero que siempre, y lamentablemente, y lo dijo recién Nacho ahí, que la gente hoy en día está muy desconectada de lo que pasa hoy con de dónde viene este problema. Y si nos ponemos a mirar, muchas personas de repente a nosotros nos escriben, nos han dicho, oye, qué sé yo, el conflicto actual empezó en los años, no sé, con el tema, cuando volvió la democracia ahí, quedó la crema, miren la cuestión. Pero si miramos hacia atrás, durante el gobierno de Pinochet también, en los años 70, también hubo recuperaciones territoriales iniciadas por ATMAPU, lideradas por José Santos Villado, en los años de la reforma agraria, con el Cauquinazo, casi todas eran mapuche. Hacia atrás tenemos los huilliches, cuando fueron el año 32 más o menos, a Osorno, y le exigieron al gobernador de Osorno que Chile se retire al del Biobío al norte. Y el gobernador de Osorno sacó una pistola en su despacho y los tomó a todos detenidos. Y les quitó los títulos que tenían también, que eran tratados celebrados por la corona española, que eran los famosos títulos de comisario. Y más hacia atrás tenemos Manuel Augusto Banguilés, que quería crear la República Araucana, más hacia atrás la embarcación Painemal, hasta que llegamos a la guerra entre Mapuche, el ejército mapuche, con Chile y Argentina. Y toda esta historia la gente no la conoce, porque no nos la enseñan en el colegio. Y ahí es donde al final uno se queda con, lamentablemente, lo que está pasando ahora. Lo que está pasando ahora, y juzgamos en base a lo que pasa ahora. Es buen tema adentrarnos un poco en lo que está sucediendo. Hemos tenido noticias del caso Luxinger. Y te quería preguntar, tú dices hoy día, efectivamente no hay un trato peyorativo, no hay una mirada evidentemente despectiva, así como tú lo señalabas que sucedía en antaño, pero hay un distanciamiento quizás de la ciudadanía, lo digo, a partir de la ignorancia y de todo lo que reseña tu libro con los actos que diariamente están pasando en la novena región. Lo de los casos Luxemburgo, desde tu perspectiva, la mirada, claro, efectivamente ha cambiado, como dices, ya no es despectiva, pero es de distanciamiento por todas estas cosas y estos actos de violencia ahí en la novena región. Miren, la verdad no me atrevo a decir si la mayoría de las personas está a favor o en contra de las reivindicaciones mapuche, dejando por supuesto fuera los crímenes cometidos tanto contra mapuche contra como no mapuche, que han sido cosas tremendamente condenables y que lamentablemente también se han ido repitiendo en la historia, y que hoy, con el acceso de las comunicaciones y todo, tenemos más conocimiento de ellos y nos impactan de mayor manera, por supuesto. No sabría decir si hay un distanciamiento o una cercanía, porque es tan difícil medirlo, no puedo decirlo, pero por supuesto que a los hechos de violencia hay una condena, creo yo, me imagino, mayor de la comunidad en general. Y hay una cosa bien particular, lo hemos mencionado nosotros en nuestras redes sociales, que hay las demandas mapuche, bueno, antiguamente, miren, voy a ir bien atrás, pero cuando llegaron, la relación era primero con España, la forma que España tenía de un poco condenar o invisibilizar bueno, es que en ese tiempo eran dos países distintos, pero los mapuches con los españoles era tratar de salvajes o de bárbaros a el pueblo mapuche. Después eso fue cambiando y se pasamos del mapuche salvaje y bárbaro, pasamos al mapuche borracho, qué sé yo, al mapuche flojo, que ese es más de esta época. Sí. Después hemos pasado del mapuche violentista y al mapuche terrorista. Y lamentablemente, y tal vez ahí puede haber también una percepción
un poco masiva, producto de los hechos de violencia, hoy en día es muy difícil. Yo personalmente ya no he escuchado tanto eso que son flojos, que son borrachos, que son aquí. Eso ha ido felizmente cambiando. Pero, como dicen por ahí, en todo hay en la viña del Señor y en todos los pueblos, etcétera. Nelson. Pero pasamos al otro extremo, sí. ¿te fijas? Nelson, lamentablemente se nos está pillando el tiempo, tenemos que irnos a una pausa, pero quería finalmente, y ahora agradeciéndote el contacto, de que nos digas cuándo es el lanzamiento. Entiendo que es el 9 de abril, allá en Concepción, que nos escuchan mucho, no sé si tú te has podido dar cuenta, en el 97.3 siempre nos están escribiendo, nos están mandando saludos, así que para que invites a la gente de la zona, de la región del país que está interesado en ir a tu lanzamiento. Sí, miren, están todos invitados. Come Compay Nutramo está en el Lifru, está incrustado. Los invitamos a conocer este relato, esta historia y este trabajo. Va a ser a las 11:30 de la mañana en la sala de exposiciones del subterráneo de la Municipalidad de Concepción. Va a haber también un pequeño picadillo ahí de comida mapuche, así que para que puedan ir a probar no solo nuevas historias, sino también nuevos sabores. ¿Harto merquén le metemos, no? ¿Cómo? Le metemos harto merquén. Va a haber, mira, básicamente va a haber mudai, va a haber, jugos de fruta, va a haber, catuto, va a haber piñones, van a haber esas cosas. Qué rico. Bien ricas. Es muy rica la gastronomía mapuche, además, sí. Lo es. Amigo mío, mucho éxito con el libro. A ver si va a estar acá también en tiendas de Santiago para poder adquirirlo, ¿no? Mira, este lanzamiento sobre el libro de circulación gratuita son poquitos ejemplares porque... A ver si me guarda uno entonces. Pero está considerado, pero es que tenemos fe que va a salir una segunda edición. Perfecto. Para que la gente pueda ver ahí el renacer de la identidad fronteriza de los penquistas y también un poco el renacer también del movimiento mapuche en esta frontera como lo fue siempre. Vale, él lo está volviendo a hacer. Un abrazo grande. Ya, Nacho, éxito. Claudio, Dante, muchas gracias. Gracias, Nelson.